Muy bien, muchas gracias y bueno, aquí estamos. Contame un poquito, ¿qué es lo que es el whisky? El whisky es una bebida muy noble, básicamente partimos de un destilado de mosto de cereal, donde a través de cereal, agua y levadura se genera toda esa magia que después encontramos dentro de la botella. Pues siempre tuve la curiosidad de por qué el nombre. De una localidad, de un producto en particular, de un apellido. No, en realidad la historia dice que proviene de la deformación de una palabra Ajá. que era agua de vida en gaélico, que era uxviata, y la pronunciación rápida y ligera la fue deformando hasta llegar a la palabra whisky como la pronunciamos hoy. O sea, es originalmente escocés de nombre incluido. Sí, totalmente. Ahora, no existe un solo tipo de whisky. Y así como existen varietales en vinos, existen varietales en whisky. Exactamente, o sea, cuando hablamos del mundo de los single malt, que una malta cabe destacar que es un whisky hecho 100% con cebada malteada, en ese sentido lo que van a existir van a ser zonas geográficas de Escocia que nos van a dar diferentes características gustativas y organolépticas en cada una de las expresiones. Hablas de Escocia, pero hablas también, hoy se habla de whisky en Estados Unidos, que tiene características diferentes. Se habla de whisky en Japón, con características diferentes. ¿Cuánto vale el lugar de donde viene o proviene cada una de estas? Vale muchísimo porque el terroir o la región le imparte al whisky todas las notas, digamos que después nosotros las vamos a descifrar en nuestra boca y en nuestra nariz, y cada región le va a aportar a través de su clima, de su topografía, de su geografía, de su geología, características totalmente diferentes, más allá de que también hay recetas y técnicas diferentes a la hora de hacer whisky, y hoy se globalizó mucho eso, entonces hoy tenemos whisky en prácticamente todos los países del mundo. Vamos a preguntas básicas. ¿Whisky con hielo o sin hielo? Es la pregunta polémica que por ahí lleva una respuesta media antipática. Técnicamente sin hielo, ¿sí? Que ponerle whisky, hielo al whisky es cargarlo de una carga mineral exógena a la información que Vendría a viene de ser, origen. como dirían los cordobeses, como echarle priti a un buen vino. Claro, una Vino con cosa así. narampol, una cosa por el estilo. Lo desbalanceamos mineralmente, digamos, le cambiamos la información. Entonces, bueno, hay que tener algunos cuidados con el hielo. Generalmente nuestros freezer son ámbitos de consumo que están contaminados. Entonces, el hielo es para tener cuidado. Y respecto de los hielos artificiales, hay otras preguntas que quiero hacerte, pero particularmente esta. Son válidos, sí, porque cumplen la función de enfriar el whisky, que es un dato no menor. Nosotros el whisky lo tendríamos que estar tomando más o menos entre 14 a 16 grados. Esa era la otra pregunta. Como para no sentir la nota punzante alcohol en nuestra nariz. ¿Cuándo es punzante alcohol? Cuando está a mayor temperatura. A mayor temperatura porque evaporan las notas de alcohol y es lo que... Te perdés el sabor del whisky en realidad y lo que estás tomando es alcohol. Y tapa aromas que si estuviese a temperatura justa estaría más equilibrado. ¿Cuál es la temperatura justa entonces? 14, 16 grados creo que está muy bien. ¿Con agua o sin agua? El agua que le suma mucho al whisky. ¿Pero el agua de la canilla o hay que...? No, si nos ponemos ortodoxos te recomendaría tener un gotero en la heladera esa gota de agua, que nunca hay que subestimar el poder de la gota de agua, va a romper una cadena de alcoholes. Al romperse esa cadena de alcoholes hay muchos congéneres que repelen el agua, que se van contra los lados de la copa y eso hace que se liberen aromas que si no hubiésemos echado esa gotita de agua jamás los hubiésemos percibido. Ese whisky que uno lo percibe como agresivo en el paladar, como muy fuerte, cuando en realidad tienen todos más o menos la misma graduación. ¿A qué se debe? Son múltiples los factores que se debe eso. Puede ser por la destilación. El alambique juega un rol fundamental en la estructura del whisky. O sea, cuanto más largo sea ese cuello de cisne, más suave va a ser ese whisky. Y cuanto más ancho y corto sea, más robusto e intenso van a ser los alcoholes. Suave no significa que no tenga la misma graduación que normalmente tienen, sino que es menos agresivo. Yo no sé si el término está bien, lo de agresivo sí, que es boca. menos agresivo, que lo vamos a distinguir en boca con una entrada no violenta. El honey, que es ese whisky con miel, ¿es whisky o no es whisky? No, primero que nosotros ya no podemos llamar whisky a algo que le vamos a
a dosar Exactamente. algo artificial. Pero te lo venden como whisky. Te lo venden como whisky, pero bueno, creo que mi respuesta fue bastante elegante como para decirte que está con cosas artificiales, que a ver, cabe destacar que sirve, acerca al consumidor, acerca a la persona que se está iniciando al mundo del alcohol. Es como el vino dulce, más o menos. Claro, totalmente. Hay que hacer un ciclo, digamos, como para poder empezar, porque, o sea, hoy un adolescente está por ahí lejos de la categoría whisky, entonces estas cosas ayudan a que ese público se acerque a la categoría. Te traslado algunas inquietudes de nuestros televidentes, algunos aficionados, algunos de los cuales conozco. Diferencia entre whisky y bourbon. Bien, digamos, la mayor diferencia va a ser su receta. En el bourbon vamos a tener 51% como mínimo de maíz, ¿sí? Cosa que en una malta es 100% cebada malteada. La otra diferencia vital que vamos a tener es que en Escocia tenemos 2 destilaciones, ¿sí? Y en Estados Unidos generalmente vamos a destilar una vez ese whisky. Las barricas que vamos a utilizar en Estados Unidos van a ser siempre a roble americano blanco, vírgenes y carbonizadas, mientras que en Escocia no vamos a utilizar nunca barricas nuevas, porque una barrica nueva transfiere demasiada intensidad en poco tiempo y no es el estilo del whisky escocés. ¿El whisky añeja en la botella o en la barrica? No, en la barrica. Una vez que yo no es como el vino. Exactamente. Queda inerte una vez que yo lo embotello. ¿Con cuál es el maridaje ideal del whisky? Porque ayer hablabas y decías que hay gente que cena con un whisky. Sí, y recomiendo a todos los televidentes a que puedan hacer esa experiencia, porque es tan noble la bebida que tiene la capacidad de acompañarte desde algo muy suave a algo con mucho tenor graso, enjuagarte la boca y resaltar los sabores naturales que encontramos en los alimentos sin necesidad de sobrecondimentarlos. Ahora, el maridaje ideal es el chocolate. El chocolate es un matrimonio perfecto. Para los amantes del tabaco, los puros, los habanos, la pipa es otro matrimonio perfecto. Se lleva muy bien con varios universos el whisky. ¿Por qué tanta diferencia de precio en whiskies promedios respecto de la cantidad de años de maduración? El de 12 años cuesta 5, el de 18 cuesta 9 y el de 21 cuesta 30. Exactamente. La variable más importante ahí es un tema financiero y es un tema de tiempo. Pero no es una cuestión de marketing, sino de calidad. No, siempre el marketing va a ir de la mano de la calidad, pero por supuesto hay que valorar un whisky con esa cantidad de tiempo encerrado en una barrica. Pensemos que, por ejemplo, en Escocia el 2% anual de la barrica se evapora, entonces hay mucha merma también en esperar el whisky esos largos periodos de tiempo. Si yo tengo un whisky de esos caros, Sí. ¿cómo lo tengo que conservar? ¿En qué lugar? En un lugar fresco, que no reciba una fuente de luz directa. O sea, al lado de la cocina, ¿lo podés llegar a arruinar? Lo vas a ir alterando. No lo terminás de arruinar, no se va a picar como un vino, pero va a perder, digamos, sus mejores propiedades. Y una vez que lo abrí, ¿qué pasa? Una vez que lo abrís, no debe durarte la botella más de un periodo entre 8 a 10 meses. Porque esa cámara de aire que queda en la botella... O sea, esos amigos que guardan esas botellas hay que decirle que las conviden. Totalmente. El whisky es para compartir. ¿Y eso que la abren y le dura 8 o 10 días? ¿Cómo los calificamos? Ese está dentro de la media de la perfección. Una pregunta, ¿dónde se consume más whisky a nivel mundial? El país que más whisky consume en el mundo es Francia, ¿sí? Y el segundo país que más whisky consume en el mundo es Uruguay. 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 Nunca me lo hubiera Siempre en imaginado. relación por cantidad de habitantes. ¿Y Argentina cómo está? Y está en el 9º puesto. Vamos bien, ¿eh? Estamos rankeando bien. Ese 9º puesto respecto de Escocia es una curiosidad. Sí. Escocia también y el Reino Unido están metidos dentro de ese top 10. Mirá vos. Bueno, es una buena... Decime, ¿cuál es la empresa que vos representás? La empresa se llama Tres Blasones, es una empresa argentina con 45 años de experiencia en el mercado, es una importadora. Para que la gente tenga claro, ¿cuáles son los whisky que comercializa Tres Blasones? Bien, tenemos varios whiskies de varias regiones. De Escocia representamos 3 marcas de whiskies. ¿Cuáles? Una de ellas es Glenmorangie, ¿sí? Un whisky de la región de Speyside. Después tenemos Bruichladdich, que son whiskies de la región de las Islas Hébridas al suroeste escocés, que son whiskies más turbados, más pesados. Y unos blend Scotch whisky que se llaman Sir Edwards, que también provienen del territorio escocés. Pero después tenemos, por suerte,
para que exista la diversidad, Buffalo Trace, que es una destilería americana que tiene una línea de 3 productos, Benchmark, Buffalo Trace y 1792. Bien. Me decías que el mejor horario para degustar un buen whisky es a la mañana. Totalmente. Siempre y cuando hayas descansado bien el día anterior. Es casi como la copa de champán en el desayuno en algunos lados. Totalmente. O sea, nuestro cuerpo se reseteó a través del sueño, nuestras Digamos, papilas gustativas también. para degustarlo, te estoy diciendo, no para salir y tomarse 2 vasos de whisky. Para entero, degustarlos. Y también para invitar a que la gente se acerque a esa experiencia. Porque realmente el whisky es un sinfín de secretos dentro de una botella y no conocemos nosotros todos esos secretos. Si al otro día te duele la cabeza, ¿es que el whisky no fue bueno? Puede ser que tenga un problemita con la destilación. Bien. O que te tomaste mucho. Totalmente. Siempre hay que hidratarse. Mientras que vamos Verifica tomando la whisky. segunda opción, me parece. Fabián, un placer tenerte acá. El Muy placer fue interesante, mío. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fabián estuvo acá en De Sobremesa. Bioassist